Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, aquí por FM Signos, la 92.5, con nuestra música característica Demoliendo Hoteles, porque acá se trata de demoler mitos e ideas preconcebidas para tratar de pensar juntos. Estamos ya en el programa número 51, hoy es 9 de diciembre, a 2 días nada más de cumplir nuestro primer añito. Felices de estar aquí en esta querida radio. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. Hola, buenas tardes, Sebastián, Daniel, Juan Manuel, nuestro operador, y a todos nuestros oyentes, con una calurosa tarde de primavera todavía, ¿no? Pero bastante calurosa esta primavera. Exacto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, digamos, mañana se cumple un año de este nuevo gobierno, a pocas horas de cumplirse un año. Me gustaría que hagamos un pequeño balance de cosas que pasaron rápidamente, ¿no? No vamos a detenernos mucho en todo lo que pasó, pero bueno, según nuestra visión como voces disidentes, digamos que recordamos que en aquel 2019, diciembre del 2019, llega este nuevo gobierno y se encuentra con un panorama bastante nefasto, digamos, ¿no? Un país prácticamente en default, con una deuda externa negociada a 100 años de 66.000 millones de dólares, una deuda al FMI de 57.000 millones de dólares, una inflación anual cercana al 55%, un PBI negativo del menos 3%, 25.000 empresas que cerraron, pymes, que cerraron en esos 4 años de gobierno, del gobierno anterior. Y así comienza, digamos, este gobierno con una época difícil, muy difícil, y tratando de comenzar de tomar medidas paliativas. Precisamente empieza con promulgar la ley, ¿se acuerdan?, de emergencia económica. Se toman 30 medidas muy importantes, medidas de ayuda social muy importantes. Con respecto a los jubilados, incluso se le da ese bono que, más allá de no poder todavía conservar la fórmula anterior, se dicta una fórmula por decreto, pero se le dan 2 bonos para compensar. Comienza un poco dentro de estas 30 medidas: ayuda social, la UH, ayudas económicas, el impedimento del despido por 180 días, con indemnización doble, el IFE, la ATP, que se pone incluso como medidas primarias en esos primeros meses del 2020, pero en marzo viene la debacle, porque algo inesperado para todo el mundo, comienza la pandemia, ¿no? Acá en Argentina comienza la primera cuarentena y todas estas medidas sociales fueron reforzadas. Además se le da préstamos al monotributista a tasa cero, se busca apoyar a las pymes y a las empresas con el famoso ATP, y empieza entonces un momento más difícil todavía. Hay que reforzar un sistema sanitario que estaba endeble. Acordémonos que no existía el ministerio. No existía el Ministerio de Salud. Claro, una secretaría, se forma el Ministerio de Salud, se crean
varios centros de asistencia, y encima hay que enseñar o preparar a los médicos porque no había terapistas suficientes para cuando viniera supuestamente la mayor carga del virus. Y así fue, ¿no? Tuvimos meses muy difíciles en medio de la pandemia con muchísimos infectados, una cuarentena que parecía interminable, y en medio de todo esto Martín Guzmán le toca también renegociar o reestructurar la deuda externa. Le lleva meses, pero finalmente con éxito puede cerrar esta deuda, acordar mejor dicho con los acreedores y cerrar la negociación, evitándonos pagar algo así como, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que eran 37 mil millones de dólares de intereses, 40.000 millones de dólares, claro, que no se van a pagar, comenzar a pagar en el 2021 intereses y en el 2024 la deuda, y empezar, en este momento todavía sigue la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En los últimos meses, hasta ahí en agosto, bravo todo el panorama con infectados, con cantidad de muertos día a día, la pandemia seguía creciendo, pero a partir de septiembre empieza a haber otra vez un tema de agitación en el mercado cambiario, con el tema de empezar a partir de ahí a bajar, a modificarse un poco toda esta infectadura, como le digo yo, de la pandemia, la cantidad de bajar un poco, más que nada no solo la mortalidad, sino los infectados, por lo menos acá en lo que es primero capital y Gran Buenos Aires, y después la pandemia se traslada al interior y comienza un poco a ser algo más manejable a partir de octubre. Se tranquilizan un poco los mercados y yo digo que a partir de octubre se empieza a ver como una luz al final del túnel, ¿no? Un pequeño y continuo índice de crecimiento en la producción, aparecen algunas inversiones, recientemente apareció incluso la de Ford, el aporte ahora también de una ley que vos decías del impuesto a las riquezas, que va también a hacer su aporte en dinero. Aparece como una nueva normalidad, baja muchísimo el índice en Capital y Gran Buenos Aires, incluso en el interior, y se empiezan a abrir un poco toda la economía, empieza a aparecer una nueva normalidad. Octubre, noviembre, diciembre, la inflación aún no está controlada, no podemos decir que se controla, pero se espera terminar diciembre por lo menos con un 20% menos de lo que fue aquel 2019. Y se perfila un 2021, según las dos más grandes consultoras, sí, que no recuerdo el nombre ahora, más o menos en el 2021 se perfila un crecimiento, no es muy grande, pero por lo menos del 5.5%. Bueno, y sabemos que el año que viene, pase lo que pase, va a ser menos malo que este. Claro, ya con la vacuna, ciertamente, sí. Por más que haya un rebrote, por lo menos vamos a estar un poco más preparados. Sí, yo no quiero usar una frase tristemente célebre, sí, pero lo peor ya pasó. No sé, esperemos que lo peor haya pasado. Esperemos que lo peor haya pasado. ¿Vos te referís a la pandemia o a la economía? Los dos. Sí. Bueno, sí, una cosa trajo aparejada la otra. Y esos 3 meses de descanso que hubo, bueno, automáticamente, inmediatamente volvieron a ser, derivaron en una situación de crisis porque explotó la pandemia justo, bueno. A eso, nosotros tenemos nuestra crítica contra el gobierno y demás, sí. Pero convengamos que eso ya, que te caigan 2 bombas atómicas no le pasa a cualquiera. Claro, sí, yo creo esta pandemia fue a nivel mundial una de las más grandes en la historia de la humanidad, o sea, no es una cosa sencilla, aún todavía sigue, hay un rebrote todavía en otras partes de Europa, pero mi pregunta es hacia ustedes, ya que los tengo de compañeros, ¿qué hizo bien y qué hizo mal nuestro presidente? Porque en mi opinión se mostró muy tibio, muy dubitativo ante algunas decisiones que debió haber tomado y no tomó, avanzaba y retrocedía, dio en algunas cosas dio hasta manotazos de ahogado, o sea, recién creo que está aprendiendo sobre la marcha en muchas cosas y me pregunto, hoy lo veo como un presidente que está tratando de acomodarse, está tratando de ver cómo apuntar hacia este nuevo año 2021. Confío y me parece que tenemos un sólido ministro de Economía, pero ¿cómo lo ven ustedes? Yo veo que
Es importante resaltar esto de los IFE y los ATP, que eran una forma de contención social y contención empresarial también, si le podemos llamar así, Sí. Durante la pandemia. Es decir, cuidar las dos cosas, cuidar la cuestión económica, cuidar la salud. Era dificilísimo porque eran son dos cosas que están generalmente en contradicción, no se planteaban como una especie de dicotomía, era muy difícil plantearlas, protegerlas simultáneamente. Bueno, creo que el gobierno hizo lo que pudo, o pudo haber hecho la cosa seguramente mejor, pero bueno, la cuestión es que se tomaron medidas al respecto y se cuidaron considerablemente los dos aspectos, estos dos ámbitos. Yo marco algunas cosas, mientras te escuchaba, Ana, había anotado algunos puntos. Lo primero que quisiera remarcar, que muchas veces lo olvidamos, es que precisamente mañana 10 de diciembre, como vos bien decís, se cumple un año de la asunción de Alberto Fernández. Pero lo que es más importante todavía, y hay que señalarlo y tendríamos que tenerlo bien en cuenta, es que cumplimos 37 años ininterrumpidos de democracia, desde el año 83. Exacto. Y a mí me parece Sí. que no por tenerlo tenemos que tomarlo tan naturalmente. Aquellos que, como yo, vivimos épocas de nefastas dictaduras. Me parece un dato a remarcar importante. Segundo tema que anoté, sí, evidentemente una pandemia sin precedentes, frente a la cual el gobierno tuvo una actitud de avanzada, tratando de preservar las vidas humanas por sobre la economía, y que me parece que en ese sentido actuó muy bien, y tendríamos, en mi opinión, mucho menor cantidad de infectados y de muertes si toda la gente se hubiera puesto las pilas de la misma manera y no se hubiera permitido aglomeraciones de tantas marchas inútiles que hubo en el Obelisco y de otro tipo de reuniones que obviamente potenciaron lamentablemente la pandemia. Sí. Y después está el compromiso social y ciudadano que la gente debería tener y que es vital para que un país le vaya bien más allá de las decisiones gubernamentales, ¿no? Porque todo el mundo se queja del gobierno, pero bueno, uno mismo tiene que comprometerse también y seguir ciertas normas que no porque la diga el gobierno, normas que tienen que ver con una sociedad en armonía, como era lo que era de respetar las normas de la cuarentena y etcétera, y demás. También convengamos que tuvo una oposición feroz, una oposición que no ayudó, una oposición que decía está mal antes de saber si estaba bien, ¿no? La verdad, bueno, respecto de la oposición, yo lo único que puedo decir es que la verdad que no tienen ni la estatura ética, ni moral, ni intelectual como para opinar respecto a este gobierno después del desastre que han hecho en 4 años. Sí, y no me quería olvidar solamente de decir que la cuarentena se puso a tiempo, ¿no? Se estableció tempranamente, eso también es un detalle que no hay que olvidarse. Exacto, y con respecto a tu pregunta bien concreta, qué hizo bien y qué hizo mal, te lo voy a resumir de la siguiente manera. Hubo muchas cosas que hizo bien. Creo que, no creo, Alberto Fernández es un presidente que tiene excelentísimas intenciones y que trata de unir a todos los argentinos, no me cabe la menor duda, es dialoguista y quizás es el presidente que se necesita o se necesitaba para el momento. En ese sentido, no dudo de sus buenas intenciones y de su capacidad. Pero como parte negativa es un gobierno que desde mi punto de vista no va contra los poderes hegemónicos, no va contra el poder real, no toca los intereses que tiene que tocar y entonces se queda a media agua, media asta, claro. y no propugna o no consigue los logros que sí podría conseguir si realmente fuera decididamente a atacar esos poderes reales que son los que, en mi opinión, han hecho que la Argentina sea un país mal desarrollado. Sí, y yo lo quisiera diferenciar de la tradición peronista y kirchnerista, más allá de que haya un hilo conductor, para aclarar que llámese albertismo o el nombre que ustedes quieran, pero es una doctrina nueva, ¿no? Una nueva forma de gobernar separada de las demás, y creo que tenemos que pensarlo de esa manera, no como lo mismo, sino como una cosa diferente, una cosa nueva. Y solamente cierro diciendo que tengo esperanza por ahí de que los avances sean más en cuestiones de leyes o en cuestión de
cuestiones sociales más que en cuestiones económicas, lo que cambia este gobierno, los progresos que deriven de la política de este gobierno. Entiendo. Sí, también tuvo que luchar, y tenemos que luchar todavía, contra los famosos grupos de poder que le pusieron en contra Alfonsina. En cada gobierno hay un cierto grupo de poder que manejan también parte de la economía, y son los que, por ejemplo, hoy tenemos aumentos de precios y todo, no dejan de ser grupos especulativos, ¿no? Inescrupulosos, y bueno, y con eso han luchado y lucharán todos los gobiernos, porque van más allá del presidente de turno. Bueno, yo quiero que vos cierres el bloque con este tema que tenés preparado, pero primero me gustaría, dentro de los aspectos positivos que estábamos hablando de este año, creo que uno de los más positivos y que ha tardado muchísimo es la famosa sanción. Sí. De la ley de aporte solidario y extraordinario, claro. Exacto, lo que yo decía, para las grandes fortunas, que es por única vez. Que es por única vez, por eso es extraordinaria, no es un impuesto, es un aporte, que así se denomina, ley de aporte solidario y extraordinario. Fue sancionado en los últimos días a través del voto del Frente de Todos, que cosechó 42 votos positivos frente a los 26 que recolectó Juntos por el Cambio, casualmente siempre defendiendo la oposición a la gente que tiene mucho dinero o a las élites económicas. El gobierno nacional de esta manera estará en condiciones de recaudar 300.000 millones de pesos a partir del 2021, que deberán ser volcados, y digo deberán porque no sirve con haber sacado la sanción de la ley si realmente ese dinero no va a donde corresponde. ¿A dónde se dijo que iba a ir? Y espero que sea así. A volcarlo a planes productivos y sanitarios, va a impulsar a las pymes con subsidios y créditos, va a servir para urbanizar barrios populares, para equipar a yacimientos petrolíferos fiscales y también para el plan Progresar, de manera tal que los jóvenes puedan seguir estudiando. La iniciativa, como se recuerda, prevé el cobro del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos. Empieza por el 2% hasta el 3,5% en aquellos casos de mayor fortuna. Y es un aporte único, por única vez, que se decide pedir en una situación excepcional. La medida, recordamos, alcanzará solamente a 10.000 o 12.000 contribuyentes. Y algunas de las objeciones que yo quiero marcar acá rápidamente y que fueron motivo para que el Frente, para que Juntos por el Cambio no acompañe esta iniciativa, rápidamente les digo, se habló de que los impuestos en Argentina son muy altos y que estos impuestos desestimulan la inversión porque disminuyen los beneficios de los grandes poderes económicos. En realidad, la evidencia muestra que para muchos países en desarrollo, bajar los impuestos a los grandes grupos económicos no es sinónimo de inversión. También se dijo que en la Argentina la presión fiscal es la más alta, sin embargo, los 38 países de la OCDE, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización que existe con países de todos los continentes, de los 5 continentes, ahí queda evidenciado que la presión fiscal en Argentina es del 28,8 como promedio, y en los demás países de la OCDE el promedio fue de 34,3. Otro de los mitos u objeciones es que los impuestos no son la herramienta adecuada. Sí, claro, no son quizás la herramienta adecuada, pero sí en esta situación excepcional lo pueden serlo. Y después las últimas dos objeciones, que siempre se dice que Argentina no crece por la fuga de divisas derivada de la corrupción, y yo le recuerdo a quienes argumentan esto que en realidad sí, la corrupción mata, pero también mata la pérdida de ingresos fiscales que se produce por la evasión y la ilusión tributarias a través de paraísos fiscales o cuentas offshore, ¿sí? Como las que tiene en demasía el expresidente Mauricio Macri. Y por último, el famoso mito, la famosa mentira, y hay que darle a los grupos económicos porque entonces va a haber derrame sobre las capas inferiores de la sociedad. No vale ni la pena gastar muchas palabras para decir que eso siempre fue
es y será una mentira la famosa teoría del derrame. Pero se votó esta ley, perfecto, salió la ley de aporte solidario, vamos a tener ese dinero para redistribuir, y también hay una buena noticia que vos tenías para tenías una buena noticia que me gustaría que la anuncies antes de ir al corte, por lo menos mencionala, la de China. No, bueno, es muy breve. China pone en marcha el mayor bloque comercial del mundo y la Argentina se puede beneficiar. Liderado por el gigante asiático, nació el mayor bloque comercial del mundo, la Asociación Económica Integral Regional. Sus siglas en inglés son RCEP, que concentra a más de 2.200 millones de personas y representa el 20% del PBI mundial. Sin la presencia de Estados Unidos, son 15 los países de la región de Asia-Pacífico que firmaron días atrás este acuerdo comercial de intercambio, de libre intercambio entre todos, uno de los más grandes del que la Unión Europea y que el ALCA. La RCEP está conformada por China, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Laos, Camboya, Myanmar, Malasia, Singapur, Indonesia, Brunei. Además, todas las partes declararon que en un corto plazo podrían sumar también a la India. Todo esto ustedes dirán que tiene que ver, y bueno, tiene que ver porque ya sabemos que China y este grupo en especial que formaron mira con muy buenos ojos el libre intercambio hacia América Latina. Y China, Xi Jinping, sabemos que tiene una gran simpatía con nuestro país y con nuestro presidente. Esperemos que esto sirva para reforzar el libre intercambio entre nosotros y estos 15 países que conforman el bloque comercial. Puede ser una excelentísima noticia para el 2021. Podría. Me parece muy bueno. Por eso quería que la desarrolles más allá de que después la podemos rápido, hablar, pero bueno. la podemos hablar nuevamente con más... Porque no se la cuentan a la gente y esto es una buena noticia. No se lo cuentan a la gente. Vamos al primer corte. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331-5762 o 4331-5764. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos. Tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15 6925 0386. Comunicate al 15 6925 0386 o al 4711 9192.
que le parece indignante que velen a Maradona en la Casa Rosada, y no lo digo por lo que decíamos el otro día de las características de la Casa Rosada, sino considerándolo como una persona menor que no merecía eso, ¿no? Como si no se lo hubiera ganado. Cosa que a mí me parece una locura poner en discusión la importancia de Maradona. Yo, que no soy futbolero en lo más mínimo, y cualquiera que me conozca lo sabe muy bien. Bueno, pero resulta que no es solamente un ícono cultural acá, sino globalmente, tal como decíamos el otro día, y que, bueno, trasciende obviamente la frontera, los continentes, y trasciende el paso de las décadas, ¿no? Bueno, muchos ya habrán visto muchas canciones de distintas bandas, distintos grupos musicales de diversos países de Latinoamérica lo homenajearon. El otro día decían, debe ser una de las personas más tatuadas, que más gente se ha tatuado ¿sí? A Maradona en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, murales también que se han hecho en distintos países, ya lo habrán comprobado en estos días que se hicieron muchos homenajes. O sea, si ya había homenajes de por sí, bueno, aumentaron ahora, supongo yo, exponencialmente esos homenajes en todo sentido, en todos los ámbitos, en distintos lugares. Bueno, incluso había un mural hecho en Estados Unidos, a pocas cuadras de donde estaban las Torres Gemelas, creo. Exacto, sí. O sea, hasta allá llega, ¿no? Imagínense. Un país que no es precisamente futbolero tampoco, si vamos al caso de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo veo todo este tema de el odio a la argentinidad. Creo que un odio a la argentinidad, no un odio al peronismo, un odio a lo argentino, a todo lo que es nacional. Y eso está muy bueno tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no es solo un desprecio por los gobiernos populares, por las políticas del pueblo, sino por todo lo que es del pueblo, incluso si no fuera propio de la política, ¿no? O sea, esa idea colonial, ¿no? De que hay que ser súbditos, hay que ser colonia de alguien, hay que servir a las potencias. Esa idea imperialista instalada en las propias colonias, de los propios países que no son parte del imperio, lo que se llama el imperio, parece que se traslada también al ámbito del deporte, porque incluso los propios ídolos nacionales son muchas veces rebajados, como si no hubiera cuestiones polémicas en artistas o deportistas o íconos culturales de otros países, ¿no? Pareciera que la cosa mala solamente ocurre en este país. Bueno, injustamente, ¿no? Gente, bueno, hemos visto ya gente que a pocos días de haber fallecido Maradona, ya le empieza a pegar inmediatamente diciendo, bueno, no vale su trabajo, su trayectoria no vale porque es por la droga. Y bueno, ese desprecio por lo nacional y popular yo creo que también se está reforzado, bueno, también si nos damos cuenta que Maradona era un confeso defensor de la doctrina, llamémosle doctrina nacional y popular, ya lo habrán visto aludiendo al Che Guevara, a Fidel Castro, a Cristina, a Maduro. Bueno, ya está, no hay mucho que dudar sobre su ideología, entonces creo que eso lleva a que si tiene que pegarle al gobierno popular, le pegamos también a Maradona, o sea, no se salva a nadie. Por eso lo que yo digo es que esto de la grieta también se traslada de la política al deporte, sorprendentemente, ¿no? Como si nada pasara, como no pudiendo diferenciar o separar, despegar una cosa de la otra, o analizarla por separado. Bueno, acá hasta se ha llegado a asociar a Maradona con el narcotráfico por el tema del Nápoles, que bueno, yo de eso no tengo mucho conocimiento, pero es decir la fama de Maradona tiene que ver con el narcotráfico. El narcotráfico puso plata para que... Bueno, es increíble. Yo no pensé que iba a haber esto, ¿no? No sé si tiene alguna opinión sobre hasta ahora de esto. No, realmente discutir la importancia de Maradona a nivel planetario, diría, a nivel universal, mundial, no tiene mucho sentido ponerse a discutir con personas que solamente detectan en Maradona o reconocen en Maradona la fase de persona drogadependiente o la fase de que tuvo muchos hijos. La verdad que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Maradona fue mucho más grande, pero claro, mucho más grande que eso, mucho más grande en muchos sentidos y más allá de lo futbolístico. Se tejen muchas historias con respecto a la vida de él, pero también tenemos que pensar y considerar a Maradona solamente desde el aspecto del fútbol, porque su vida personal estuvo cruzado, signada desde muy chico, desde los 26, 27 años, por una enfermedad, porque la droga es una enfermedad. O sea, vemos la enfermedad en una persona común y corriente, pero no vemos la enfermedad en él, que era un deportista. Era un adicto, es un enfermo. Y dentro de esa enfermedad cometió excesos, como cometen todos los drogadependientes, como cometen todos los alcohólicos,
porque se fue de una adicción a la otra adicción. Entonces Maradona como Maradona hoy es nada más, y debemos juzgarlo, porque no somos quien para juzgar la vida privada de nadie, solamente desde el fútbol, y en el fútbol, para mí, fue el mejor del mundo. Sí, pero voy a contar algo, si me permitís, Eva, te robo unos segundos nada más, que marca la dimensión exacta de Diego Armando Maradona y que va más allá del fútbol. Jugando para el Napoli en un partido en donde estaba jugando contra la Juventus, ¿sí? Dos de los equipos más grandes de fútbol a nivel italiano, jugando en la Juve nada más y nada menos que Michel Platini, jugador francés extraordinario que después fue dirigente de la FIFA también, y resulta que se enfrentaron, se admiraban mutuamente, pero Platini no tuvo un buen partido y Maradona se enteró que era porque tenía problemas serios personales y de familia, Michel Platini. Sin embargo, siendo rival, y cuando terminó el partido, Maradona le dijo: necesito hablar con vos, y reservó un local, una habitación en un lugar como para hablar con Michel Platini y ofrecerle su oído a Michel Platini, ofrecerle a ese jugador que había sido en ese preciso día un antagonista futbolísticamente hablando y que era otra de las estrellas futbolísticas mundiales, su mano amiga, le entregó su corazón y le dijo: si necesitas hablar conmigo, yo estoy. Esa es la dimensión extrafutbolística de Diego Armando Maradona. Bueno. Por eso fue lo que fue. No, perdón. A pesar de una cosa más en lo que vos decís, a pesar de su adicción, a pesar de su enfermedad, Maradona ayudó absolutamente a la familia de Claudia, a su propia familia, a sus hermanos, a sus amigos. No hay amigo que pueda decir que no fue ayudado por él, hasta en exceso. Tuvo muchísimas acciones altruistas, muchísimas acciones generosas con casi toda la gente que lo rodeaba. Así como una cosa como la otra. O sea, yo no creo que nadie sea capaz, ninguna persona es capaz de juzgar a otro ser humano. Yo quiero, como dije el otro día, que Maradona ya no quería ser Maradona, quería ser alguien normal y ya no pudo volver atrás. Sí, perdón, Sebastián. Bueno, resulta... Esto no se puede, no nos vamos a separar de esto, de las cuestiones del rugby, de los Pumas que pasaron hace un par de días, ¿no? Resulta que la grita también se llevaba no solo a Maradona, no solo se lleva puesto a Maradona todo esto, sino al fútbol en general, ¿no? En donde se genera una especie de dicotomía de repente entre el rugby y el fútbol, en donde el rugby viene a representar ahora, de repente, no sé desde cuándo, los buenos modales, los valores, no sé qué, y el fútbol viene ahora, pareciera que es una especie de simulación de la barbarie, ¿no? Mientras que el rugby es la élite y los buenos modales, es la típica élite la típica relación entre los que, como cuando se habla de política se dice los que trabajan y los vagos, los que quieren progresar y el populismo. Bueno, esa dicotomía se establece también en el deporte, aunque usted no lo crea. Y bueno, resulta que estos supuestos buenos modales de los rugbyers no se reflejaron, no quedaron muy expresados, no quedaron muy claros en estas publicaciones de Twitter que trascendieron hace un par de días, hiperracistas, ¿no? O sea que evidentemente los rugbyers no serían necesariamente el ejemplo a seguir en cuanto a códigos se refiere. No estoy hablando del deporte, estoy hablando de códigos como seres humanos, ese tipo de cosas, y tradiciones así simbólicas que tienen que ver con la visión del bien y el mal y otras cuestiones, lo políticamente correcto y todo eso. Entonces veo que hay ese problema, ¿no? Y también una cosa también de hablar mal de Maradona, incluso intencionalmente, ¿no? Una cosa así como rebelde de estos tiempos, de muchas veces de ciertos sectores de la derecha o de la extrema derecha, de decir, vamos a hablar mal de alguien a propósito, como ser políticamente incorrecto, ¿no? Yo soy rebelde, entonces hablo mal de alguien que falleció y que yo sé que a la gente le duele que hable mal de eso. A una búsqueda de la rebeldía en el mal sentido. De la rebeldía no para hacer el bien, la búsqueda de la rebeldía para hacer mal, para joder al otro. Entonces creo que esto no sirve para nada. Y cierro con esto. Porque el otro día hubo una reflexión que está bueno recordarla, sobre no solo entre la relación entre la política y el deporte, sino entre la política y el arte, por ejemplo, y se planteó si los artistas realmente tenían que opinar sobre política, ¿no? Ya que hablamos del deporte, de cómo Maradona opinaba sobre política y era nacional y popular y demás, los artistas, por ejemplo, ¿se tienen que meter en política? O sea, ¿tienen que opinar sobre política?
resulta que los periodistas o los mediáticos, ¿no? La gente que está conduciendo, está como panelista, está como conductor de televisión, etcétera, y todos esos roles que ya conocemos, muchas veces quiere apropiarse, quiere tener un monopolio de la opinión sobre política, y quieren ser ellos los únicos que opinan de la política, y dicen, vos que sos artista no te tenés que meter, cuando en realidad ellos, siendo periodistas, ni siquiera deberían poner el foco en la opinión, sino en dar la noticia. De hecho, muchos de ellos ni siquiera son periodistas. Mucha gente que hablaba de chimentos ahora habla de economía, y mañana hace un programa de preguntas y respuestas para una especie de, llamémosle así, de prostitución mediática, para que se entienda, donde todo vale, ¿no? Y cualquiera se pasa a cualquier ámbito. Entonces está esa cuestión, ¿no? Pero con el problema de que si a vos no te gusta la opinión de un artista o de un deportista, lo ignorás. Sin embargo, un periodista está para informar y tiene la cierta obligación moral o profesional de tratar de ser objetivo. Eso es lo que tengo para decir. Bueno, temas más que interesantes. Vamos a cerrar este segundo bloque recordando que ayer se cumplieron 40 años de la desaparición física del gran John Lennon, 8 de diciembre de 1980, y aquí en Voces Disidentes siempre queremos recordar a los grandes. Y también tenemos que, lo que perdió, vos hablabas del arte, y la verdad que sí, el arte involucra mucho también está obviamente definiendo a la cultura, y a la vez la cultura se define a través del arte. Entonces, ¿quién han sido John Lennon para dejar un montón de marcas en la cultura universal, ¿no? Por eso quería recordarlo. Nosotros hace un tiempito hablamos de John Lennon porque se había cumplido 80 años del nacimiento. Bueno, ayer 8 de diciembre se cumplieron 40 años de este día trágico en donde su admirador, quizás uno de los admirador número uno, que se había sacado fotos con él y que le había pedido un autógrafo esa misma mañana, cuando salió John Lennon de su casa, con 3 tiros por la espalda. Lo mató, lo asesinó con 3 tiros. Entonces, un loco. A veces nos preguntamos cómo se llega a este tipo de situaciones, ¿no? Donde la desaparición física de una persona termina siendo algo trágico para la cultura universal. Y después también, lamentablemente y coincidentemente con esto, lamentablemente, también ayer falleció nada más y nada menos que Alejandro Pachorra Sabela, ex director técnico de la selección que salió subcampeona del mundo en el 2018. Una gran persona, una persona con mucha humildad, mucho conocimiento y sobre todo que dignificó al deporte. Por eso queríamos recordarlo. Vamos a nuestra segunda pausa.
estábamos escuchando es a Yngwie Malmsteen, perdón si no lo estoy pronunciando bien, haciendo un tema llamado Fug, que se podría traducir como fuga. Creo que es un método, una táctica de composición que se denomina de esta manera. Bueno, este guitarrista fue clave en el llamado subgénero metal neoclásico, ¿no? Esta es una música donde se mezcla lo que es la potencia de la música metalera con la complejidad de la música clásica, ¿no? De una forma ya, bueno, soberbia, ¿no? Donde hacen coexistir ambos géneros con gran armonía. Bueno, acá aparece este gran guitarrista que es icónico de esta música, tocando con una orquesta real, ¿no? No es un teclado, no es algo simulado, es una orquesta verdadera. Y bueno, en esta música, ¿no? En este género, subgénero, la composición está inspirada en los grandes, bueno, como Mozart, Beethoven, Bach y todos estos grandes íconos de la música clásica o similar, pero interpretada de forma metalera, ¿no? Con gente que es muy profesional, guitarristas muy profesionales. De hecho, este enfoque, esta rama de alguna manera del metal fue explorada en gran medida por el guitarrista Deep Purple allá por los 70s, y actualmente también un gran icono de esta forma de tocar y de hacer música es Walter Giardino, famoso guitarrista de Rata Blanca, ¿no? Acá en Argentina. Bueno, vamos con la vía de comunicación. Bueno, muy bien, gracias Sebas. Nuestras vías de comunicación: el WhatsApp 155-420-5517, 156-296-1711, la web de la radio fmsignos.com.ar, en iVoox Voces Disidentes FM Signos, en Facebook Voces Disidentes Programa de Radio, y nuestro canal de YouTube Voces Disidentes Radio. Adelante. Bien. A ver, Dani, ¿qué nos has traído? Sí, yo quiero hablar de un tema que tiene que ver con algo que nos han ocultado durante muchos años, que ocurrió mucho a partir del gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con la aparición de unas personitas, por así denominarlas, y que jamás nosotros sabíamos que existían, y que son los trolls. TROLLS, los trolls. ¿Qué son los trolls? ¿Personitas así amorosas? No. No son precisamente amorosas. Salvo los muñecos de los trolls. Sí. Algunos piensan que los trolls son los que nos agreden con frases hechas en Facebook, en las distintas redes sociales, pero no, esas son personas que en realidad digamos que tienen mucho odio encima, entonces al no poder salir a golpear o matar a su contrincante ideológico se deben conformar con agredir por las redes sociales. Pero estamos hablando que los trolls de verdad, y yo quiero hacer mención porque son lamentablemente muy importantes en el mundo de hoy, son los que cobran por hacer un trabajo en donde desprestigian a personas, a organizaciones, a gobiernos, y utilizan mecanismos mucho más sutiles y eficientes, y por eso son tan bien pagos estos puestos. Los trolls de verdad, que son los que cobran, insisto, por hacer este trabajo, ya saben que no pueden convencer a muchas personas de la ciudad, a muchos ciudadanos, pero lo que buscan es desalentar a la mayoría de la gente para que de alguna manera vote a tal o cual partido. Trabajan sobre libretos armados por gente que sabe mucho. Hay equipos multidisciplinarios de sociólogos, publicistas, neurobiólogos, psicólogos, pedagogos, que son los que de alguna manera ayudan o colaboran o asesoran a estas personas. Muchos formaron parte del equipo del tristemente célebre ecuatoriano Durán Barba, deberían recordarlo. Quiero marcar dos cosas fundamentales que han ocurrido en los últimos años y que tienen que ver con la acción exclusivamente de los trolls. De ahí la importancia. Cuando hablemos de estos dos ejemplos nos vamos a dar cuenta de la importancia que tienen y cómo pueden atentar gravemente contra las instituciones y la democracia. Debemos recordar que las directivas son dirigidas por un solo tema por vez. Siempre contienen algo de verdad en lo que dice, pero mucho de ocultamiento y mentira. Están armadas de una manera muy prolija. Por ejemplo, recordemos que cuando empezó la cuarentena, la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, para morigerar la pandemia y que no haya
mayor cantidad de contagios en las cárceles, había a nivel mundial, había sugerido que aquellas personas que estuviesen a punto de cumplir su condena o que tenían delitos leves pudieran salir de la cárcel y tener en todo caso una prisión domiciliaria con una tobillera o un control posterior. Esa era exclusivamente la idea para evitar los contagios. Sin embargo, los trolls se ocuparon de hablar de la liberación de los violadores. Entonces, en todos los medios que están generalmente alineados con Juntos por el Cambio, salieron a hablar de que el gobierno de Alberto Fernández estaba liberando a mansalva violadores y los peores asesinos, y entonces todos íbamos a ser como sociedad víctimas de esta decisión gubernamental. En realidad esa campaña funcionó y muchos dudaron de las intenciones del gobierno de Alberto Fernández. Produjo un desgaste y una dificultad para gobernar que aparte fue abonada por la falta de buena comunicación del gobierno, que como bien decíamos ayer en nuestra reunión de producción, Sebastián nos comentaba su opinión, de que el gobierno no salió a aclarar este tema una vez pasado el momento. Sí, hubo un error ahí, más allá a una cuestión mediática, pero también que claramente es culpa del gobierno, responsabilidad del gobierno, de no haber informado qué pasó, por ejemplo, con los presos que mandaron a su casa. Quedó en la nada el tema, nadie supo. Es decir, en síntesis, si uno saca a gente de la cárcel diciendo que es por la pandemia, por la urgencia del coronavirus y demás, se supone que apenas están bajando los casos y empezás a flexibilizar, a hacer aperturas, a permitir que los locales abran, a permitir que la gente pase en la plaza y todo, entonces se sobreentiende que es porque la pandemia está supuestamente controlada o porque la situación está estable y por lo tanto la pandemia ya no es un peligro como antes. Bueno, entonces lo correcto hubiera sido avisar. Bueno, ahora que todo está bien, mandamos a los presos de nuevo a la cárcel. En ningún momento se comunicó eso, ni de parte de los medios, ni de parte del gobierno, y ese es un grave error. Lo que pasa es que en su mayoría, esto vino de una recomendación de la OMS, que también la cumplió Alemania y nadie dijo nada, se cumplió en Estados Unidos, se cumplió en Inglaterra y nadie dijo nada. Acá hicieron un escándalo y en realidad lo que fue es a presos que le estaban faltando poquito tiempo para su condena, se les terminó en muchos casos el pedido que vos decís no se avisó porque terminaron su condena con prisión domiciliaria, y hay otros que estaban a punto de salir, se le adelantó 2 o 3 días, y entre esos había varios que ya habían cumplido la condena en cualquier índole, cualquier delito cometido. Sí, yo solamente me enfoco en aquellos que tenían que volver a la cárcel y que nunca se comunicó qué pasó. Sí, quedó nada. Bueno, y doy un segundo ejemplo para que veamos la gravedad de este tipo de intervenciones mediáticas, ¿no? Que es el tema de la actualización de las jubilaciones. Es verdad que la actualización que ahora se estipuló en estos últimos días solo compensa, es muy poco, y solo compensa la inflación de este año 2020, pero no recupera lo perdido durante el gobierno anterior, obviamente, que fue un porcentaje muchísimo más alto, lo que se perdió en todos los años de Mauricio Macri con la anterior tablita. Hay mucha mentira porque los trolls dicen y hacen correr esta noticia en las redes sociales, que es el plan del Fondo Monetario, que el gobierno está ajustando, que todo esto es falso. La realidad es que el gobierno de Alberto Fernández no puede hacer que se recupere para las jubilaciones en un año lo que se perdió en los otros 3. Así que la deuda descomunal e impagable que dejaron y todo el atraso en los saberes jubilatorios no se van a poder arreglar en un solo año. Como resumen de esto, porque quisiera que trates el tema que tenías preparado también, Ani, como resumen de esto, tenemos que saber que son muy eficientes los trolls, por eso se les paga tanto, y nosotros podemos resistirnos a su influencia si hacemos una crítica, si leemos las noticias en las redes sociales de una manera crítica, porque tenemos que saber que cada uno de nosotros, si reproducimos las mentiras que los trolls hacen correr, terminamos siendo peones que jugamos en favor del enemigo. Entonces, en esta tarea todos somos imprescindibles, porque cada uno de nosotros como individuos y como ciudadanos somos una pieza que termina después votando y eligiendo gobiernos. Así que tenemos la forma de defendernos de los trolls, analizando cada noticia, pensando y no repitiendo como loros.
Bueno, vamos a cambiar rápidamente hacia el lado B. Hacia el lado B, es que siempre traigo alguna cosa como para terminar el programa, que no tenga mucho que ver con la política, y en este caso tiene que ver con un actor buenísimo como George Clooney. Obviamente, buenísimo. Y es una anécdota que bueno, que circuló mucho en los medios, si era cierta, si no era cierta. Bueno, fue cierta, porque a él los entrevistaron y la contó el mismísimo George Clooney. En el año 2013 él cuenta, bueno, que él nunca, no siempre fue conocido y no siempre tuvo dinero, que sus amigos lo habían ayudado mucho. Y bueno, y comenzando el 2013, a él le ofrecen hacer una película que se llama Gravity, en la cual los productores de la película no consideraban que iba a tener mucho éxito. Entonces, en vez de pagarle el caché de él y de otros actores, que era altísimo para la productora, le ofrecieron la coparticipación en las ganancias, ¿no? En el resultado de la película. El tema es que por suerte y gracias a esta decisión, la película se nominó a 7 Oscars en el 2014 y la productora Gravity ingresó a la productora $723 millones. Lo que parecía un acuerdo casi solidario se convirtió en un gran negocio. George Clooney, al poco tiempo de eso, en el 2014, después a partir de ahí él tuvo una mayor fama, una mayor intervención en películas famosas. Ya todos sabemos Ocean 11, bueno, y otras películas. Y en el 2014 él decidió rápidamente, porque me están apurando que termina el bloque, en el 2014 él decide hacer una cena para los amigos que en la época difícil habían estado junto a él. Entonces prepara una cena en su casa, pone 14 sillas y en cada silla un maletín. Cuando llegan los amigos, los invita a que abran ese maletín y en cada maletín había puesto $1 millón en cada uno de ellos. O sea, gastó 14 millones de dólares en sus amigos para devolverle de alguna manera todo el apoyo que le habían dado en algún momento. Así que bueno, amigos como ese, quiero uno. Yo también. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa, Seba. Bien. Bueno, gracias a todos. Bueno, rápidamente les doy mi frase de hoy. El tiempo no se detiene ni espera para nadie, así que no detengas tu vida por pequeñeces, sigue adelante, porque en este momento eres lo más viejo que puedes ser y lo más joven que jamás, nunca volverás a ser. Buenas noches a todos. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.